Los dos campesinos, cuando el bien se impone ante el mal. En un lejano pueblo de alguna parte de este planeta vivían dos prósperos campesinos que eran vecinos y que se conocían desde muy niños, ambos con una pequeña familia. Los dos se dedicaban al mismo rubro en el campo, al cultivo de la tierra y a la crianza de animales. Uno de ellos, al que llamaremos Juan, desde pequeño aprendió a trabajar el campo, adquiriendo y nutriéndose de la sabiduría de sus antepasados, dado que él nunca se apartó del lugar en donde nació. El otro, al que llamaremos Jonás, también hijo de campesino, ya cuando joven se fue a estudiar a otro lugar una carrera universitaria para complementar su conocimiento acerca del trabajo. Años corridos volvió y se dedicó a lo mismo que se dedicara su padre en vida, poniendo en práctica lo aprendido. Los dos eran buenos vecinos y a la vez buenos amigos. A ambos el trabajo les iba muy bien y por lo tanto la vida les sonreía. En el pequeño pueblo había una pequeña iglesia en donde ambos vecinos iban los domingos a misa, con la diferencia que Juan era un hombre de fe, pues acudía a la iglesia todos los domingos. Él decía que ese día era para agradecer al Todopoderoso. En cambio, Jonás lo hacía solo cuando estaba desocupado o cuando estaba en aprietos. Pero al fin y al cabo, los dos iban a misa y al término de esta se encontraban y conversaban compartiendo sus experiencias acerca de la rutina diaria. Cierta vez llegó una plaga y a la vez una peste que azotó los cultivos y animales de ambos campesinos, acabando casi con todo. De los dos, Juan fue el más afectado, porque quedó casi en la miseria. Las reses y aves que sobrevivieron a la peste eran contados y de su sembrío no sacó ni para el pan. Pero él trabajó y trabajó para reponerse pronto, sin dejar de ir los domingos a misa para agradecer a Dios, porque aún le tenía con vida. Y mientras haya vida, había esperanzas de volver a tener lo que tuvo, decía él. Por otro lado, Jonás, el vecino, gracias a sus conocimientos adquiridos, pudo salvar la tercera parte de sus animales y de sus sembríos. Él también trabajó y trabajó para levantarse pronto, pero dejó de ir a escuchar la palabra de Dios los domingos, porque decía que no había tiempo, y más por el contrario, renegaba de Dios. Así pasó el tiempo, y durante ese tiempo los vecinos no se frecuentaron. Ambos continuaban con sus rutinas aferrados a sus trabajos. Juan no sabía nada de Jonás, ni Jonás de Juan. Hasta que por fin el arduo trabajo y el esfuerzo empezó a dar resultados en Jonás. Sus animales empezaron a aumentar y sus campos a germinar. Contentísimo, una mañana fue a visitar a su vecino Juan. Jonás era un tipo soberbio, pues por el hecho de haber estudiado, creíase estar siempre un peldaño más arriba que los demás. Por eso quería que le tratasen con respeto cuando se dirigían a él. Mientras caminaba, se le hacía raro que su vecino Juan, en todo ese tiempo de crisis, no se le haya acercado a pedirle ningún favor. Quizás ese era el motivo por el que estaba yendo.
Pero al estar próximo a las parcelas de su vecino, sus mismos ojos le dieron la respuesta a su incógnita, al ver que los sembríos de éste estaban totalmente reverdecidos, cosa que le sorprendió, y más aún cuando vio que sobre el ancho potrero muchos terneros corrían alegres. No lo podía creer. El arroz y el trigo ya estaban en espigas. Al acercarse, divisó a Juan descansando bajo la sombra de un árbol, y hacia él fue. Después de saludarlo, preguntó: ¿qué hiciste, vecino, para que tan pronto hayas podido recuperarte? Juan respondió con sensatez: lo mismo que usted, vecino, trabajar y trabajar. No creo que eso haya sido suficiente, vecino, agregó Jonás. Tal vez no, pero si el sacrificio y la fe que tengas lo depositas en el Padre, todo te será recompensado, vecino. Tal vez tengas razón, vecino, pero ¿qué más hiciste? Nada más, vecino, trabajar y rezar. Usted también puede hacer lo mismo. No creo que con eso alcance, vecino. Yo rezo y no pasa nada. ¿Sabe? No puedo creer que tanto haber estudiado para no poder hacer frente a esta desgracia. Al menos usted ya lo ha superado. No digas eso, vecino. Usted también lo superará. Puede ser, vecino. Pero hay momentos en la vida en que lo estudiado no te sirve de nada. Puede que allí tengas razón, vecino. ¿En qué? En que hay una ligera diferencia entre el estudio y la experiencia. ¿Cómo es eso? Explíquese, vecino. Bueno, a mi parecer, es que en las aulas primero te enseñan la teoría y después las prácticas. Y en el campo, primero practicas y de acuerdo a tu experiencia sacas tu teoría. Y a esas dos cosas le sumas la fe. Jonás no quiso entender lo que Juan le quería decir y tampoco le parecía que su vecino, que solo vivió en el campo, le venga a dar lecciones. A él, que había pisado universidad. Así que, fingiendo estar apurado, se regresó para su finca. En varias ocasiones, Jonás fue a visitar a Juan con algún pretexto, pero con la única intención de averiguar cómo le iba o con la intención de saber qué estaba haciendo. Y por más que trató de hacer lo mismo que su vecino, los resultados le eran negativos. Hasta que una noche, lleno de amargura, empezó a sentir envidia por Juan. No concebía que su vecino le esté superando. Aquella noche no durmió bien y de mal humor madrugó a sus sembríos, maldiciendo su mala suerte y renegando con Dios, pues decía que el Todopoderoso no era justo con él. Ya estando en el campo, murmuraba: ¿cómo no se me aparece el diablo? Y como el diablo no se hace de rogar, apenas Juan lo hubo nombrado, éste se le apareció. ¿Me llamabas Jonás? Se presentó. ¿Y tú quién eres?, respondió sorprendido el campesino. ¿Quién más? El diablo, pues. ¿El diablo? ¿Y qué quieres? ¿Acaso no me llamaste? Bueno, ya, déjalo ahí. He estado escuchando tus lamentaciones y creo que necesitas de mi ayuda para poder superarte. ¿Y con qué podrías ayudarme? Con lo que tú quieras, mi hijo. A Jonás, aparte de la envidia, le embargó la codicia y vio que era su oportunidad. Al fin y al cabo, ¿quién lo sabría? Estoy dispuesto a complacerte en todo, pero con dos condiciones, le dijo el diablo. ¿Cuáles? De que renuncies al Dios de Juan y cuando dejes este mundo, tu alma sea para mí. A Jonás le pareció excelente la idea. Iba a tener lo que desease. Después de todo, Dios no le iba a dar lo que le estaban ofreciendo.
Por eso aceptó. De acuerdo, dijo, pero demuéstrame lo que puedes hacer. ¿Qué quieres?, preguntó el diablo. Que conviertas esta infértil tierra en tierra productiva y abundante. Y ¡zas! El diablo, en un movimiento, en segundos, hizo reverdecer todo el campo de Jonás, con sembríos, árboles frutales y muchísimas cabezas de ganado. El mal vecino quedó maravillado y agregó: todo esto está muy bonito, pero a este campo le falta una hermosa casa. Y ¡zas! Con otro movimiento, el diablo transformó su vieja casa en una hermosa vivienda. Complacido. ¿Algo más?, le volvió a preguntar. Jonás estaba regocijado de alegría, pero quería mucho más, mejor dicho, algo más. Gracias, amigo diablo, pero ¿sabes qué? Quiero que los campos de Juan se sequen por completo. Y ¡zas! Complacido, contestó el diablo. Bueno, prosiguió Satanás, por hoy está bien. Yo me tengo que ir a atender a otras gentes. Cuando me necesites, llámame. Y desapareció. Jonás estaba loco de contento. Pero para constatar si su petición había sido cumplido, a la mañana siguiente fue a visitar a Juan. Al llegar, encontró a su vecino recorriendo sus tierras, sorprendido. ¿Qué pasó, vecino?, preguntó este como saludo. No lo sé, vecino. Hasta ayer por la tarde todo estaba bien y hoy todo seco. ¡Qué desgracia! Pero ¿qué importa? El Señor sabe por qué pasan las cosas, contestó Juan. Estas tierras están malditas, vecino. Por eso he decidido vender mis parcelas a un millonario que llegó y quiere comprármelas. ¿Por qué no hace lo mismo?, dijo Jonás. Juan lo miró y respondió: de ninguna manera, vecino. Prefiero quedarme aquí. En algún momento pasará este mal. Bueno, si necesitas algo, no dudes en avisarme, sugirió Jonás, y se fue fingiendo compasión, aunque en el fondo reíase de su maldad. Jonás sabía que Juan jamás iría a pedirle un favor, porque confiaba plenamente en Dios. Así que, llegando otra vez a sus tierras, invocó al diablo, y éste al instante se apareció. ¿Qué pasa, Jonás? Amigo diablo, quiero que me hagas un gran favor. ¿Qué quieres ahora? Quiero que me transformes en otra persona. Eso está difícil, pero no imposible, respondió el diablo. Y ¡zas! Jonás quedó convertido totalmente en otra persona, con pinta de hombre acaudalado. Y haciendo esto, Satán se esfumó. Jonás sabía que Juan iría a la iglesia a rezar y a pedirle al Señor. Por eso, llegado el domingo, convertido en otra persona, entró a misa y se sentó detrás de Juan para escuchar lo que le pediría a su Redentor. Señor, pedía Juan, estoy dispuesto a trabajar de sol a sol, pero escucha mis súplicas, bendice este día y permite que mis tierras vuelvan a producir. Amén. Al escuchar esto, a Jonás se le ocurrió la idea de jugarle una mala pasada a su vecino. Así que salió corriendo y fue en busca del diablo otra vez. ¿Qué quieres ahora?, le preguntó este cuando se presentó. Amigo diablo, necesito otro gran favor. Mira, Jonás, veo que te estás portando bien, pero ahora estoy ocupado. Tengo que atender a nuevos forajidos. Por eso te voy a dar un poco de poder para que tú mismo te complazcas. Pero eso sí, no puedes enojarte. Si llegaras a hacerlo, perderás todo y te irás conmigo.
¿De acuerdo? De acuerdo, dijo este contentísimo, corroído por la maldad. Fue Jonás, ahora ya con poder, a las tierras de Juan, y antes de que éste llegara, convirtió las parcelas áridas en fértiles, con abundante vegetación, y los dejó a punto para la cosecha. Cuando Juan llegó, quedó maravillado e inmediatamente se arrodilló y levantó las manos hacia el cielo para agradecer al Todopoderoso. «Gracias, Señor, por escucharme», exclamó. El diablo de Jonás, que se había subido al árbol, se reía de sus maldades e interiormente murmuraba: «Este tonto cree que es su Dios quien le hizo el milagro. No sabe que soy yo». Como ya el sembrío estaba listo para la cosecha, Juan llamó a su mujer y a sus 2 hijos para empezar inmediatamente con el trabajo. A medida que trabajaban, Juan se dio cuenta que la carreta y los 2 bueyes que tenía no le abastecerían para tanta producción, pues la cosecha era buena y abundante. «Señor», dijo Juan, «la cosecha está muy buena, pero mi carreta con sus 2 bueyes necesitan ayuda». Y Jonás, que escuchaba todo, hizo aparecer 10 carretas más con 2 hermosos bueyes cada uno. ¡Sa! «Gracias, Señor, por escucharme», exclamaba Juan al ser complacido, mientras Jonás el diablo se burlaba escondido. Al acarrear la cosecha, el pequeño galpón de Juan quedaba muy pequeño para tanta producción, y otra vez Juan, arrodillándose, le pedía al Señor: «Señor, la cosecha está muy buena, pero mi galpón es muy pequeño para tanta generosidad». Y Jonás, ¡zas!, hizo aparecer 5 galpones grandes en donde cabían tranquilamente toda la cosecha. «Gracias, Señor, por escucharme», volvía a agradecer Juan. Y Jonás, desde el árbol, reíase. «Pobre tonto». Una tarde, ya al término de la cosecha, Juan se sentó a descansar bajo el árbol en donde se escondía el diablo de Jonás. «Señor», decía, «gracias por todo. Tengo sed. ¿Sería demasiado pedirte una jarra con agua?» Y Jonás, ¡zas!, hizo aparecer al lado de Juan una jarra con agua fresca y cristalina. Al llevarse la jarra a la boca, Juan vio a la silueta del diablo que estaba arriba, en el reflejo del agua, y disimulando a la perfección, se lo bebió y se fue a descansar. El domingo llegaría y Juan tendría que ir a misa. El diablo quería saber qué es lo que le iba a agradecer a Dios. Eso no se lo podía perder, pues quería burlarse. Cuando Jonás el diablo llegó, Juan ya estaba allí. En el momento de la Eucaristía, Juan se arrodilló y con las manos abiertas y extendidas agradecía: «Gracias, Señor, por escuchar mis súplicas. Gracias por tu generosidad. Gracias por complacerme. Aunque para todo ello y por servirme, hayas tenido que recurrir y utilizar al diablo». Jonás el diablo, al escuchar, se le borró la sonrisa y se le hizo un nudo en la garganta. Al instante se dio cuenta que había cometido un gran error, pues al querer burlarse de la fe de su vecino, le había hecho un favor inmenso, pues en el fondo y sin querer había hecho su voluntad y por ende le había servido a Dios. Lleno de ira, Jonás salió corriendo gritando al borde de la locura. En el camino, una extraña sombra apareció y lo arrebató de la faz de la tierra. Y de Jonás el vecino no se supo nunca nada más. Juan y su familia vivieron muy felices, siempre agradeciendo al Redentor.
Ángel Ruiz narró para ustedes. Un cordial saludo para todos y buen día.